noches, cámaras listas atrás. Buenas noches, iniciamos conferencia de prensa con el director técnico del Club Tijuana, Sebastián Abreu. Para hacer alguna pregunta hay que levantar la mano, su nombre y medio. Comenzamos con Jessica. ¿Qué tal, loco? Buenas noches, Jessica Zamora para Fox Deportes. ¿Cómo explicar este resultado, loco, en un partido que me parece tenían el dominio, ¿no? Venían buscando y en el último minuto, bueno, San Luis consigue ese empate? No, en el último minuto no. Si vamos a hablar bien, primero buenas noches. Si vamos a hablar bien, hacemos la pregunta y decimos, pasados los 30 segundos de los 3 minutos que había adicionado, nos hacen el gol. A partir de ahí, las cosas lindas que tiene el fútbol, las emociones que tienen hasta el final. La única chance de gol la concretan y nos quita la posibilidad de sumar 3 puntos. Pero bueno, seguramente en el análisis habrá cosas para corregir, tomar en cuenta de que le pasa a todos los equipos, obviamente, pero se inicia la temporada, que es la temporada corta de lo que es la licencia, con jornada doble, y está también el aspecto físico de haber ido con la altura. Por eso nos hundimos bastante en el segundo tiempo para protegernos mejor ante el esfuerzo que se había hecho en Querétaro. En contrapartida, San Luis había tenido la posibilidad de jugar en la altura, pero con un hombre más desde los 8 minutos. Entonces, esos aspectos físicos hay que tratarlos de entender de por qué nos hundimos tanto. No era algo que estuviéramos planificando, sino que el físico manda y el equipo se sentía más protegido en ese sector porque no nos generaban. Había mucha tenencia, mucha circulación de balón, pero no había profundidad o peligro o sensación de peligro. Pero bueno, después de los 3 minutos, 3 minutos 30, vino la oportunidad de ellos convertir. Desde el otro lado, igualar la mejor racha histórica del club de la Liga MX con 14 partidos invictos en casa. Y creo que el equipo defendió muy bien, tuvimos para matar el partido. Pero bueno, esto es lo lindo del fútbol. Y después, bueno, Víctor Alfonso, el árbitro, tendrá su evaluación con lo que corresponde y veremos cómo sigue esto. No nos corresponde a nosotros evaluar al árbitro, pero seguramente por lo sucedido tendrán sus devoluciones y tomarán los recaudos necesarios, como hace siempre el colegio de árbitros. En el caso nuestro, preocupamos en recuperar bien, porque fue una seguidilla importante, y ahora tenemos 2 semanas para recuperar jugadores, preparar a otros jugadores que llegaron y, sobre todas las cosas, seguir evolucionando en la forma que uno quiere que el equipo juegue. Si me permite, Mike, preguntarte del caso específico de Kevin Castañeda. Recibe su primer llamado a selección. ¿Qué le has dicho? ¿Cómo recibió el llamado este jugador? Me parece, y lo hablamos en varias conferencias, muy merecido el llamado. Sí, Kevin viene muy bien. Bueno, tuvo su mejor torneo de su carrera el anterior. Ha ido evolucionando, siendo líder, siendo protagonista, asumiendo ese rol de ser el jugador diferente. A mi entender, la convocatoria es totalmente justa. Que la disfrute mucho, la disfrute el equipo, la disfrute el club, la va a disfrutar la familia y principalmente que disfrute de tener ese privilegio de ser jugador de selección, como ya le viene sucediendo seguido a Gil. Gracias. ¿Vale? Buenas noches. Pues hablar de un caso puntual de Adonis Preciado, ¿no? Que hemos visto una evolución, estamos sumando de esta Adonis, este jugador que ha tenido grandes momentos, y 2, ¿cuándo podríamos ver jugar ya su equipo? Bueno, el caso de Adonis sí ha tenido una evolución en su autoconfianza, porque el fútbol no tiene. Creo que él entendió también cuáles eran nuestras necesidades en lo táctico y lo está interpretando muy bien, por izquierda, por derecha, por el centro. Ha entendido que cuanto más variables le puede dar al entrenador por sus características, es un delantero que genera mucha dificultad, que te marca potencia, velocidad, construcción con el balón a una intensidad muy alta, y ahora lo concreta con gol, que también era una de las características que tenía en Querétaro. Así que contento con él, porque genera también una competitividad con Arciga, con Mingo, con Gil, que obviamente juega por esos sectores del campo de juego, y a uno también le da posibilidad de variantes, características diferentes, pero variantes, en fin, para el ataque. Y en el caso de Diego,
el estado de Uruguay es diferente a México, es de febrero a diciembre, y ahora tuvo el proceso de licencia larga. Entonces lo que estamos haciendo es una puesta a punto de 3 semanas para que pueda estar siendo elegible a partir de la fecha 4. De este lado Nadia y después ahí. Buenas noches, Nadia, para Deporteando Ver. ¿Cómo trabajaría anímicamente con el equipo referente a las circunstancias de cómo terminó el partido de hoy? No, el equipo está bien. Acabamos de igualar la mejor racha, la mejor marca histórica de la historia del club de local. Nos generaron una chance. Una cosa es, lo bueno de este grupo es que no hay desazón, lo que hay es bronca. Es diferente. Cuando hay desazón sí puede haber un aspecto anímico, pero cuando hay bronca cambia totalmente, porque hay temperamento, son sanguíneos de que el partido lo teníamos en la mano y bueno, circunstancias que pasan, errores, los árbitros están dentro de los errores que tiene el futbolista. Se equivocó en extender el tiempo, se equivoca en el argumento que utiliza, de que lo extiende porque estaban revisando un posible penal, y la regla es clara. Se termina en el tiempo que diste y quedas esperando la información del VAR para ver si hay que tener, pero no ese argumento. Pero bueno, es entendible al ver de todo lo que, porque normalmente cuando se hacen esas cosas terminan mal. Bueno, en este caso para él, no quedó a pensar de que por dar 30 segundos más justo iba a hacer el gol y se armó todo ese entrevero, toda esa motonera y tenía que utilizar alguna excusa rápida, como yo le digo, alguna sacata para poder salir de la situación, pero bueno, ese argumento de que lo extiende porque se estaba revisando un posible penal no está dentro, no es dentro del reglamento. Pero bueno, es parte del juego, es parte de las emociones lindas que tiene el fútbol. A mí me gusta ver el vaso medio lleno, no medio vacío. El torneo pasado a esta altura teníamos 4 puntos y habíamos perdido 1 ya. Y teníamos muchos goles en contra. Hoy tenemos solo 2, tenemos más 1, no hemos perdido, estamos con 5 puntos, estamos dentro del grupo de 8, en el pelotón del grupo de 8. Bueno, hay que seguir por ese camino. Porque no por haber hecho un buen torneo el anterior y haber contratado 3, 4 jugadores, vamos a cambiar nuestra línea. No, nuestra línea sigue siendo la misma. Somos lo que somos, estamos lo que estamos, barrio y tierra, y de esa manera el equipo va a ir consolidándose, como ahora está demostrando una solvencia defensiva mucho más fuerte que el torneo pasado. Y eso es un punto favorable, porque a los rivales si se dificulta convertir, nosotros por diferentes características tenemos posibilidad de convertir, y donde empecemos a darle ritmo a Joseph, que se recupere Mingo, que se recupere Frank, que están en el tramo final, sumar a Diego dentro de la parte ofensiva, vamos a tener muchas más alternativas de gol, porque el equipo en ese sentido siempre tiene mucha posibilidad. Buenas noches. Preguntando ya parece el plantel completo del equipo, ¿cuáles son las expectativas? Ya hablaba un poquito acerca de la profundidad del plantel. ¿Está contento ya con esta profundidad, considerando que una de las situaciones de Xolos en torneos pasados era que de repente no había tantas opciones, tantas variantes en la banca? Y dicho esto, también la formación que está utilizando ahorita, lo que decía también ahorita mi compañera Adonis por Ramiro Arciga, pero hoy entra Arciga y se mantiene ese ritmo también de consistencia. ¿Cómo va priorizando esa parte de los jugadores para que uno sea titular en algún momento y después entre el otro y llegue de la misma manera? Bueno, primero que nada, el equipo titular base lo busca de solo. Salió Pueblo y entró Nacho. Después los otros 10 son los que vienen jugando del torneo pasado. Entonces no ha habido muchas variantes en ese sentido. Sí, hemos elevado el nivel de jerarquía con la llegada de Joseph principalmente. Después hemos podido dar una mayor competitividad por puesto, para que cada puesto haya un futbolista con esa sensación de que si se duerme que está jugando de como el lugar, y que esa es la tónica que uno siempre le transmite. Acá a mí las rotaciones no me gustan, entiendo de la continuidad, salvo excepciones claramente, jugadores que vengan con alguna sobrecarga, hay que dosificar, como fue en el caso de Gil, que estamos haciendo un trabajo diferenciado, porque el caso de Gil vino del otro torneo de no poder tener la licencia larga, la que realmente te hace descansar en todo sentido, mental y muscularmente, no la tuvo, estaba en la Copa de Oro,
Cuando le quisimos dar vacaciones no quiso yo ponerse a entrenar, tuvo todo el campeonato y en estas vacaciones cortas indudablemente no tuvo el tiempo necesario como para poder desenchufarse y ya arrancamos la pretemporada y ya se viene el partido con selección, entonces aquí optamos por también entender su situación de hacerle una preparación desde lo físico para que pueda responder con cholos, pero también entendiendo de que después él no para, él va a terminar el torneo y ya engancha un mes de preparación sin días libres para el mundial. Entonces hay que tener realmente esos recaudos, pero después el resto del equipo es competitividad, día a día, rendimiento, que le doy la camiseta que la agarre con los dientes y el otro que viene atrás. Tengo dos opciones, o tirar la toalla y darle libertad al que está jugando a que juegue todo el torneo, o mostrarle que está jugando que no te afloje, no entre en zona de confort, no te relaje porque te como lugar. Y eso ayuda a elevar el nivel competitivo. Indudablemente que todo jugador que anda bien y en un nivel superlativo es porque el que está atrás te le hace difícil a que vos no te relajes. Y ese fue el caso de Rafa. Tenía Aarón que no le dejaba respirar, y Rafa con pubalgia, con dolor en la rodilla, se infiltraba y para adentro. Y tuvo el torneo que tuvo. Y Aarón tuvo el premio de, por tener esa regularidad, hoy está en América. Y esa es la línea que me gusta tener en el equipo. No que estén contentos por su suplente, pero que entiendan cómo es la competitividad. Esa posición de Gil que ahorita, bueno, que viene jugando ahí un poquito más pegadito a la banda, pero metiéndose Sí. también a... ¿Esa es la que recomienda tal vez para la selección, considerando que... No, es donde juega la selección, ¿no? La selección juega. Bueno, es que de repente yo lo veo, bueno, Aguirre juega con tensión, por ejemplo, si me equivoco, y luego dos generadores así como interiores. Y acá lo veo un poquito más... Fíjate la Copa de Oro, se volcaba sobre el lado izquierdo y interiorizado. Es lo mismo que esa. ¿Y con Kevin cree usted que pueda hacer una buena mancuerna ahí en selección? Y si la hacen acá, ¿por qué no la van a hacer ahí? Que se arriesgue el Vasco entonces. No, como preguntaste si puede ser buena mancuerna, yo no me meto. Obviamente el Vasco tiene muchas más trayectorias. En trayectorias debe ser el mejor entrenador de la historia de México por los lugares donde le tocó dirigir. Así que no me voy a meter, lo va a tener mucho más claro. Ahora te respondo la pregunta de si esa mancuerna sí, porque la sociedad que generan ellos, el entendimiento que tienen, es muy productivo para Cholo y bueno, puede ser muy productivo para la selección en esta linda experiencia que tiene. Gracias. Hola, buenas noches. Joel Casillas de Escoriando. Pues bueno, como se mencionó, ahorita el equipo viene de una muy buena racha, 14 partidos invictos aquí en casa. Se viene ahorita el pequeño parón, varios jugadores se van a selección, los otros se quedan aquí en casa. ¿Qué recomendaciones le das tú a los jugadores para que no pierdan buena racha, la parte física, mental que tienen en estos momentos y con las nuevas integraciones al equipo? ¿Cómo se maneja eso para que entren rápido al ritmo que está manejando el resto de sus compañeros? Bueno, el ritmo se gana jugando. Lo que vos podés hacer es prepararlo físicamente y muscularmente para que a la hora de la intensidad y del esfuerzo estén en condiciones. Pero el ritmo de verdad es con la competitividad, porque la adrenalina, la concentración que te genera un partido oficial no te lo genera ningún entrenamiento ni ningún partido amistoso. Pero indudablemente que hay que tratar de acercarlos, ponerlos a punto, que estén cerca de los que hoy son titulares, pero indudablemente que lo importante es que acá ya la identidad y la forma de sentir y de pensar está clara. Y todos entienden por dónde que ya no hay dudas en lo que cada jugador necesita para poder ser titular. Trato de tener coherencia en la toma de decisiones y trato de tener coherencia con las situaciones que se van generando con ciertas similitudes, de no dar el espacio a porque así acá y acá no, y acá sí y acá no, porque los futbolistas somos muy de siempre estar evaluando. Trato de utilizar mucho el sentido común para que entiendan de que es un solo camino para que nos lleve a lo que somos hoy. Un equipo duro, un equipo jodido, un equipo difícil, que nos están viendo ya desde otro lado. Ya no, las preguntas no, las expectativas cuáles son, no, cambió a lo que era la conferencia de prensa cuando llegué. ¿Cómo se hace para salir de un mal momento? Y ahora, ¿cómo se hace para poder estar arriba? Bueno, eso lo generaron los muchachos y lo tienen muy presente. Alberto, después de Buenas noches. Pues se vio bien el equipo en lo general, bien parado, muy compacto, no desgastando sin ser necesario físicamente en la cancha, cerrando bien los espacios, dificultando incluso la salida del rival. Mi pregunta
¿qué cree que fue lo que pasó en la anotación del gol ahí? ¿Hubo falta de comunicación del No, o sea, no es falta de comunicación, al desespero se rompen todas las estructuras defensivas y ofensivas, entraron como 8. Ya no es una situación, una jugada normal de un 4-4-2 con un media punta y un 9. Fue una jugada de a la carga barraca, plata o mierda, vamos, ya está, se termina, se pasaron 30 segundos de lo que había del árbitro y vamos, si sale, sale, y si no sale, bueno, mala suerte. Eso ya no tiene, yo entiendo que se puede evaluar, se puede analizar, pero siendo realista, las pulsaciones en toda la parte sanguínea, desde la desesperación del rival de querer ir a buscar el empate y de nosotros de querer defender, hace que ya pierdas referencia, que trates de correr y meterte para poder defenderlo, y bueno, y tuvieron la virtud de encontrar un rematador que definió muy bien, pegó contra el palo, hicieron el gol y bueno, se llevaron ese punto de premio en un partido que, vuelvo a repetir, uno de los mejores delanteros del fútbol mexicano, campeón de goleo, no tuvo una chance de gol. Tuvimos controlado el equipo en ese sentido, y en contrapartida tuvimos para poder liquidarlo o poder abrir tener mayor amplitud en el marcador, y no lo pudimos hacer. Entonces, por eso me gusta ver cómo están con bronca, con enojo, porque eso quiere decir que bombea la sangre, no es lo mismo que frustración o tristeza. Ahí sí sería otro sentir, pero no es ese que tiene el grupo. ¿Por qué? Porque entendían claramente que habían hecho un muy buen partido, y en ese detallecito que nuestro amigo Víctor participó directamente, tuvieron la posibilidad de convertirlo. ¿Le comentó algo usted al árbitro auxiliar, al cuarto árbitro? No, Rafa y Línea comentaron, bueno, ¿qué querés? Nosotros le dijimos, pero el árbitro es el árbitro. Vuelvo a repetir, entiendo que en ese entrevero dijo el árbitro, seguramente había dicho, puta madre, ¿para qué le seguí a la cara que se mandó? No, pero el argumento de decir, lo seguí porque se estaba revisando un posible penal, no es parte del reglamento. Es a uno que le gusta interiorizarse para poder hablar con un argumento con los árbitros, son 3 minutos, a los 48 se termina, y si hay un posible penal, se revisa y no se termina el partido. El árbitro hace seña de que está revisando el VAR, si no hay nada se termina, y si vieron que hay penal, se patea el penal y se termina el partido. Eso está clarísimo en el reglamento. Pero bueno, entiendo que a veces nos pasa a todos los seres humanos, cuando nos mandamos una cagada y queremos rápido reaccionar con algún argumento que nos saque del momento. Eso pasa en cualquier, ¿no? Cuando éramos niños, rompíamos un vidrio y venía nuestro padre a buscarnos y tratamos de inventar algo. No, que fue aquel, lo que pasa es que le tiré sin querer, rompí el vidrio. Siempre tenemos el pretexto, el ser humano tiene el pretexto a la mano, pero no por eso hay que caerle a él, porque es parte de las situaciones del partido. Nunca imaginé, o nunca se habría imaginado que por dar esos 30 segundos justo salió ese gol, pero nosotros lo nuestro, eso es un tema que analizará el colegio de árbitro. Nosotros lo nuestro es lo que tenemos que seguir haciendo, seguir mejorando, seguir potenciando, que es la parte futbolística. En los temas arbitrales no hay entrenamiento, no puedo entrenar equipo a este tipo de cosas. Uno entrena lo que le corresponde al otro, a lo que le corresponde. Temor. Buenas noches, profe. Temor Villa para el diario ASI, Claro Sports. Hablando sobre el tema de Gil Mora, por lo que comentas, no está al 100% físicamente, ¿no? Pero y también comentas que hay poco que decirle tácticamente al Vasco. Sin embargo, en el físico, ¿cuál sería tu mensaje para él? ¿Piensas hablar con él para comentarle cómo está en la situación del físico, para dosificarlo también con la selección? No, me imagino, bueno, Jorge obviamente va a tener conversaciones con la gente de la federación, la parte médica con la parte médica de la selección, y obviamente que entiendan e interpreten en la situación que está él para dosificar entrenamientos, para que pueda llegar a los partidos en buena condición. Porque es lo que hacemos acá. Tratamos de dosificarlo en ese proceso que está, que va a ser un semestre atípico y diferente para él, y ojalá que sea para Kevin, y que ellos también se puedan sumar a esa línea para que él pueda jugar, rendir, sentirse bien, y que cuando regrese en condiciones que nosotros podamos darle continuidad, junto con lo que hicieron ellos, a esta etapa que él tiene. Y una última sobre tu hijo, agarró el 31.
te preguntó si podía ganar el 13 o... No, el 31 de los números que quedaban. Y ahí justo en fútbol infantil, la primera vez que salió campeón, jugó con la 31, entonces como que bueno, se agarró de ese lindo recuerdo de infantiles con 8 años, cuando bueno, fue campeón por primera vez. Y dijo, voy con este número, que este número me trae buenos recuerdos. Y bueno, casualmente están los dos números, el 1 y el 3, están ahí en la camiseta. ¿Una pregunta más? Jessica. Preguntarte, loco, por Alan Vega, ¿cómo estás? Y hablan seguramente, a mi entender, por cómo fue la jugada, seguramente fue una detención mínimo, pero bueno, habrá que hacerle el estudio y ver cuál es la entidad. Pero claramente si él pide el cambio es porque sintió algo un poquito más importante como para no dejarlo continuar. Buenas noches, Oscar Casilla de Hochi Sports. Quisiera saber cómo se trabaja dentro del equipo la parte mental, ya que se mencionaron también ahorita sentimientos como frustración, como tristeza, y cómo el equipo de Tijuana, como los Cholos, deben enfrentar las broncas. Pero yo dije que la palabra tristeza no estaba. Lo que sí había bronca y frustración deportiva. Pero eso no quiere decir que haya depresión como para que lo tengan que tratar un profesional. Estamos hablando de lo futbolístico, que a mí me genera muy buena sensación cuando termina un partido así y lo que hay es bronca. Hay enojo. ¿Por qué? Porque son sanguíneos, porque vibran. Quiere decir que para el próximo van a estar más pronto. Diferente sería si veo tristeza, si veo desazón, si los veo cabizbajo, ahí sí ya hay que tratar de encontrar la forma de recuperarlo rápido. Pero cuando lo ves de ese otro lado, que ves que están con el tesón ese firme, fuerte, lo primero que van a querer es que llegue rápido el próximo partido y querer jugar. Y esa es la tranquilidad que te da. Cuando vos conseguís tener un plantel así, con esa mentalidad, no quiere decir que estás feliz por el resultado, pero estás tranquilo por la reacción que el equipo va a tener en lo que es la consecuencia de las semanas. No se va nadie ya en 14 días, no hay programado o no hay bajas o altas que podamos esperar en estos próximos 14 días. Bueno, acaba de llevar Bagui, salero ecuatoriano, ahora tenemos 10 extranjeros y habrá que evaluar su condición y cuáles son las posibilidades o alternativas de que se quede Bagui o que Bagui obviamente se le encuentre alguna otra posibilidad o dentro de los extranjeros que tenemos que se haga el intercambio con Bagui. En este caso hoy hay 10, sin contar a Yamal obviamente que ya no está registrado, está registrado en la 21, tenemos 10. Así que bueno, evaluaremos, analizaremos bien los pros y los contras. Es un salero fuerte, importante, de un equipo grande, con casi 55 partidos en primera división del fútbol ecuatoriano y de un club con mucha exigencia. Te puede jugar también de lateral derecho, un jugador de proyección, 20 años, con 20 años jugar un equipo grande y tener 55 partidos de titular en primera división es muy bueno. Pero bueno, se evaluará en estas 2 semanas que es lo mejor, tomando en cuenta las alternativas y variantes que el equipo puede tener en lo que es cada futbolista extranjero que tenemos. ¿Y hay una fecha de regreso de Goya? Fran venía muy bien, tuvo un pequeño retroceso, no de la rodilla, sino de lo que es lógico en el proceso de que es las descompensaciones musculares. Tuvo una fatiga muscular, entonces bueno, optamos por bajar un poquito las cargas para que pueda seguir en la evolución, pero de la rodilla está muy bien, ya no tiene líquido. Los entrenamientos que realizó fueron totalmente con normalidad, con desplazamientos, movimientos totalmente normales, pero bueno, es lógico que cuando uno tiene una lesión de rodilla, sin querer a veces querés compensar con otras partes del cuerpo para protegerlo, y ahí es donde hemos tenido un poquito ese retroceso, pero que no modifica nada en la etapa en la que estamos. Estamos hablando de algo de 9 meses que puede hacer la operación, a tomarnos 3 meses en este caso a que pueda estar en condiciones y si lo quiero así va a ser. Si no hay más preguntas, concluimos la conferencia de esta forma. Buenas noches.